Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, Canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre. Un gusto y un compromiso acompañarles. Comenzamos una semana agitada informativamente hablando. Varios eventos en paralelo, siendo el más importante la Asamblea Anual de la Organización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, que como cada año cambia su geografía habitual por razones de seguridad para recibir a jefes de Estado y de gobierno que se dan cita en este foro mundial. La Asamblea General de la ONU, como parte de esta semana de alto nivel, llega a su periodo de sesiones número 79. NTN 24 habló con el Departamento de Estado de los Estados Unidos a propósito de las prioridades de la administración Biden para la Asamblea General de este año. En el lugar de la noticia, Alejandro Rincón con nosotros. Alejandro, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, qué gusto saludarte nuevamente. Una buena tarde a todos quienes nos acompañan a esta altura de la jornada en la que continuamos actualizándolos a ustedes sobre todos los sucesos más relevantes alrededor de la semana de alto nivel en el contexto del periodo de sesiones número 79 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya a partir de esta tarde es enorme la expectativa por lo que tendremos en la mañana del martes como el primer día de intervenciones de presidentes, jefes de Estado y gobierno. Momentos en el que, por ejemplo, veremos la última intervención del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también declaraciones como la de los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien va a ser el primer latino en intervenir durante la sesión de la mañana. Un importante papel protagónico el que tendrá América Latina en esa primera jornada de intervenciones y razón por la cual a esta altura de la jornada la isla de Manhattan, donde nos encontramos ahora, es prácticamente una fortaleza en términos de seguridad. El Servicio Secreto de los Estados Unidos es la agencia líder y ha previsto una serie de mecanismos muy importantes todos para permitir el buen desarrollo de la máxima cita de la diplomacia a nivel global. Entre otras porque este 2024 el evento en la ciudad de Nueva York coincide con una serie de eventos a nivel internacional que suponen un gran reto para esta agencia. Recordando adicionalmente que luego de que el Servicio Secreto de los Estados Unidos se viera de una u otra forma envuelto en un manto de incertidumbre por los incidentes alrededor de la protección del presidente o del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues el Servicio Secreto nuevamente es protagonista, pero ahora protegiendo o tratando de dar las mayores garantías de seguridad a todos los líderes del mundo que convergen ahora en la ciudad de Nueva York. Esta tarde también, y en el contexto en el que nos encontramos ahora, queremos contarles brevemente sobre el lugar donde nos encontramos ahora, los héroes de la democracia, evento específico convenido por la oposición venezolana unida para mandar un mensaje muy claro a la comunidad internacional. El presidente electo de los venezolanos es Edmundo González y que continuará un trabajo juicioso, meticuloso, para seguir haciendo presión al régimen de Nicolás Maduro para hacerle entender además de una vez por todas que es tiempo de que deje el poder. Justamente uno de los protagonistas, estos héroes de la democracia, no solo fueron María Corina Machado, quien participó en directo a través de una videoconferencia, Edmundo González, quien entregó un mensaje grabado desde territorio de España. Aquí en la ciudad de Nueva York convergieron los hijos de tres protagonistas claves de esta historia. Les compartimos a continuación el diálogo, en parte, tuvimos con Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, a quien le preguntamos específicamente qué significa para ella el que la comunidad internacional haya enviado un mensaje claro, nuevo de respaldo a la oposición venezolana. Vean. Hay que, en una lucha de libertad, y en nuestro caso, por los derechos humanos también, no hay medios, no hay una zona gris. Y eso es algo que nosotros como venezolanos pedimos de la comunidad internacional. Han habido un sinfín de países que se han pronunciado contundentemente en apoyo a Venezuela. Y esto no es una pelea de bandos ni de sectores políticos. Esto es un tema de libertad, de derechos humanos, del futuro de un país, de una nación como Venezuela, y además es un tema regional. Y es por eso que pedimos a países muy determinados, que no necesito nombrar, que se pronuncien y que sean consecuentes con su propia historia y con también el futuro de sus propios países, porque
el conflicto de Venezuela, como te comentaba, va mucho más allá de nuestras fronteras. Esta tarde también ha sido un importante recordatorio y con el cual nosotros queremos hacer comunión como NTN 24. Héroes de la democracia solo son María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, todos quienes lideraron el proceso para sacar por la vía de las urnas a Nicolás Maduro del poder. También lo son todos y cada uno de los venezolanos que fueron a las urnas, incluso algunos arriesgándolo mucho, arriesgándolo todo, pero participando a través del voto a hacer sentir la voz verdadera del pueblo venezolano que decidió que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos, justamente porque es una sesión que es personal, que también toca la vida de seres humanos que lo han dado tanto por la libertad y por la democracia en Venezuela, que queremos compartirles a continuación las declaraciones de Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, es el líder de la oposición que en este momento está allá en Venezuela, encerrado en el helicóptero, completamente aislado del mundo. ¿Cómo se encuentran las familias? ¿Cómo los encuentra este evento aquí en la ciudad de Nueva York? Vean. Yo por mi papá y por todos los presos políticos y por todas las personas en Venezuela y dentro y fuera de Venezuela, tengo que estar bien. Hay pequeños momentos de debilidad donde uno piensa, bueno, cualquier cantidad de cosas que pudiese estar pasando a mi papá, pero hay que estar fuerte y la verdad es que estoy sumamente esperanzado. Yo, bueno, conozco bien el trabajo que ha hecho mi papá, el trabajo que ha hecho todo el equipo con el que él trabajó hasta que se lo llevaron, y yo confío plenamente en nuestros dirigentes políticos y en que ellos están obrando por el bienestar de todos los venezolanos y por cumplir la voluntad de todos los venezolanos. Entonces, estoy bien y estoy esperanzado. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos y punto. Ese también fue el mensaje entregado por algunos representantes de la comunidad internacional que vinieron aquí a apoyar a la oposición venezolana. Entre ellos los Estados Unidos. Brian Nichols, ese personaje que todos hemos conocido muy bien, dio una intervención en el contexto de esta sesión, pero también entregaron mensajes de respaldo los gobiernos de Italia y Canadá, que enviaron algunos diplomáticos o sus representantes directos para decir que los pueblos de cada uno de estos tres países, los que quisieron venir a estar presentes al lado del pueblo y de la oposición venezolana, pues estaban aquí haciendo ese acto de presencia. En el contexto específico de los Estados Unidos hablamos más temprano con la nueva portavoz del Departamento de Estado para Medios Hispanos, quien nos confirmó en los siguientes términos que Venezuela es tema central dentro de la presente Asamblea General de Naciones Unidas. Esta semana, como dije, es una oportunidad para traer ese diálogo y para mantener esa presión hacia el régimen de Maduro. Entonces, esta semana, por ejemplo, vamos a reunir a los países interesados y a reclutar más apoyo para el pueblo venezolano, para que rija la democracia en Venezuela. Ese es nuestro objetivo, nuestra meta, es que más países tengan un liderazgo en el tema para que trabajemos juntos y poniéndole presión al régimen de Maduro y en apoyo a los candidatos que fueron elegidos por el pueblo venezolano. Y Dania, queríamos cerrar este contacto justo con esta voz del Departamento de Estado porque nos plantea una expectativa de lo que vendrá en el transcurso de esta semana. Estaremos por ver justamente pues cuál van a ser esas otras estrategias que el gobierno estadounidense estará liderando para restablecer la democracia en Venezuela, y hay un elemento que nosotros como NTN 24 ya podemos confirmar y que son nuestras fuentes en el gobierno de los Estados Unidos, la que ya nos anticipan, ojo, el momento, el jueves de la próxima semana habrá importantes anuncios de parte del gobierno estadounidense frente a Venezuela. Por el momento, los oficiales o las fuentes que han sido consultadas por NTN 24 no han declinado por ahora hacer comentarios adicionales sobre la naturaleza de esas decisiones, pero sí podemos informar que esta semana, en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas, habrá anuncios importantes sobre Venezuela. Y bien, reportamos para ustedes en vivo desde la ciudad de Nueva York. Una buena tarde para todos. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Evidentemente esta semana estaremos haciendo contacto permanente con Alejandro Rincón, uno de los periodistas que está cubriendo esta Asamblea General de Naciones Unidas y todos los eventos que van a realizarse en torno a la misma. Hay muchos temas sobre la agenda mundial, lo ha dicho Alejandro, pero
Venezuela será importante punto en la agenda internacional. El escenario político del país a casi 2 meses de esas cuestionadas elecciones del 28 de julio van a ser parte de esta discusión. Milos Alcalay nos acompaña como primer invitado, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y es diplomático venezolano. Milos, bienvenido, gracias por atendernos. Hola Idania, ¿cómo estás? Feliz de estar contigo. ¿Por qué Venezuela, Milos? ¿Por qué Venezuela será foco de atención en este nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General? A ver, yo no creo que es poca atención cuando uno se pone a ver, y tú lo decías en el inicio del programa, toda la atención que hay a nivel mundial en relación a Venezuela. No solamente en Ginebra, las Naciones Unidas esta misma tarde se reunían para presentar el informe de las observaciones en cuestiones de derechos humanos. Esta misma semana hemos visto la prensa europea entrevistando a Edmundo González, anunciando sus giras por Bruselas, Estrasburgo, Berlín. Esta misma semana hemos visto cómo el tema de Venezuela está presente, y en el tema de las Naciones Unidas, el secretario de Estado, tal como decía Alejandro, va a convocar el jueves una reunión a nivel ministerial en relación a Venezuela y la democracia de Venezuela. Por otra parte, hemos visto también cómo la presencia de Venezuela y la ausencia, además, porque el problema no es solamente la presencia de Venezuela en los temas de la 79ª Asamblea General, sino la ausencia de respaldo a Maduro, al régimen, es evidente. Un ejemplo, esta mañana, todos los países miembros de los no alineados, del G77, del sur global, que le gusta tanto hablar al régimen, votaron absolutamente por el consenso del Pacto del Futuro. Solamente 7 países se abstuvieron, Rusia y por supuesto sus proxies, que son Cuba, Nicaragua, Venezuela, y además Venezuela intervino para decir por qué iba a votar en contra de una resolución. Resulta que Venezuela ni siquiera en el pizarrón figura, porque como Venezuela es maula y no ha pagado su cuota, no aparece votando. En lo que voy es, no solamente no han tenido la sensibilidad de entender que es un mundo en cambio, que apuesta al futuro, sino que se va aislando y cada vez su voz lo que significa es sencillamente insulto, una dialéctica de confrontación, mientras vemos cómo el mensaje de una Venezuela que quiere insertarse hacia un futuro, cumpliendo los grandes objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, que permita no solamente, porque el problema nuestro no es solamente electoral, ni siquiera un problema solo político, sino una visión de sociedad, una sociedad que lucha por la democracia, por la libertad, por los temas que se están debatiendo en Naciones Unidas, primero en la primera etapa, que es la cumbre del futuro, y a partir de mañana en el debate general, donde están los jefes. Por cierto que Alejandro hacía una muy buena presentación del sistema de los servicios secretos y los invitados, porque vienen invitados jefes de Estado de países que no tienen buenas relaciones con Estados Unidos, el Irán, Rusia, sí, países con mucha dificultad, como el caso de Israel, van a estar presentes. ¿Y quién va a estar ausente hasta ahora, a menos que nos sorprenda, como siempre, el señor Maduro? Chávez no se perdía esa cumbre, porque una de las cosas importantes de estas cumbres donde hay decenas de jefes de Estado es el cabildeo, es el sentarse a llevar una voz de esperanza en ese pacto del futuro. Precisamente, Milos, por todas las razones que acabas de explicar, decía yo que el foco de atención, no poca atención, iba a estar en el tema de Venezuela. Seguramente vamos a escuchar distintas posiciones. Cada quien explicará el porqué de la posición asumida ante el intento de robo de las elecciones y de la permanente violación de derechos humanos. Bernardo Arévalo habla mañana, por ejemplo.
ha estado en comunicación permanente con María Corina, ha puesto sobre la mesa posiciones públicas. Brasil, como de costumbre, va a inaugurar la Asamblea General. Lula se ha debatido entre las rabietas que Maduro le produce y la ausencia de una posición por lo menos frontal, si se quiere. Colombia habla mañana, que dice que hay que esperar a este enero, no sé cuántos muertos, desaparecidos o encarcelados nos puede costar la espera. Pero creo que será un foro donde vamos a oír de alguna manera, porque así ha sido en las últimas asambleas, las posiciones en torno a Venezuela. Sí, sin duda alguna. Ahora, no tenemos que hacernos unas ilusiones. Esta no es una carrera de velocidad. No es que mañana y pasado mañana ojalá pudiera definirse, sino es una carrera de resistencia, de perseverancia y de un camino que se ha trazado de una manera brillante. La gran líder de la libertad en Venezuela, que es María Corina, y el presidente electo, González. Pero allí hay muchos temas. A mí me parece un gran acierto tuyo y Dani del equipo de haber iniciado esta entrevista con los jóvenes, porque los jóvenes que escuchamos, hijos de personas que han sido hostigadas, la voz de Ana Carolina, la voz de Santiago, la voz de... Es uno de los temas principales. Por primera vez el formato de Naciones Unidas en la cumbre del futuro, intervino un joven en representación de la juventud de Qatar de 22 años con discapacidades, fue la primera intervención brillante. Y resulta que cuando él nació ya estaba en el poder hace 3 años un régimen oprobioso como es el nuestro. 3 años, van 25 años ya. Y los jóvenes tienen una esperanza y una visión juntos que antes eran solamente los gobiernos. Entonces, este nuevo formato no es solamente de gobiernos, que es muy importante porque la ONU es un organismo intergubernamental, pero ahí está la sociedad civil, ahí están los jóvenes, ahí están los parlamentarios, los diversos grupos, y se va generando una bola de nieve en la que Venezuela está presente. Y yo creo que es un acierto de la diplomacia de la oposición y un desacierto, súmale a eso el desacierto de un régimen que cree que la diplomacia es la incondicionalidad y que cree que puede atropellar a todos e insultar a todos y llevar una caricatura de la realidad con lo que ellos plantean. De manera que va a ser un aporte significativo y seguimos adelante en la búsqueda de una solución que es además irreversible porque todos los venezolanos quieren el cambio. De manera que el cambio es irreversible. Tú no puedes mantener una situación por todos estos temas que se tocaron durante la cumbre del futuro. El problema no es solo, como te decía, político, el problema es el hambre. El problema es la falta de vivienda. El problema es una educación absolutamente colapsada. Bueno, la falta de oportunidades de toda esta amalgama de problemas que ha hecho que nuestro éxodo sea de la dimensión que es y lo grave que además ese éxodo se extienda. Milos, ¿tienes experiencia en estos menesteres de las asambleas de la ONU? ¿Qué tiene más importancia? ¿Lo que escuchamos de diferentes mandatarios sobre los temas particulares que ocupen o los encuentros bilaterales o reuniones que puedan producirse para hablar sobre un tema particular? Qué buena pregunta, mi querida amiga, porque el tema fundamental, por supuesto, hay para tú darle espacio a los 193 países, ciertamente cada uno de ellos habla a su prensa, son titulares cuando habla el Sudán o cuando habla Corea del Sur o cuando habla Francia, titular en sus países. Pero aparte del aporte, por supuesto, en cuanto a los temas que se van a debatir durante todo un año, porque el debate general va a marcar toda la agenda del 2024-2025. Pero más importante que eso es el cabildeo. Son esas reuniones paralelas. Son reuniones como la que te señalaba antes del jueves, auspiciada por el secretario de Estado Blinken. Son reuniones en donde tú puedes llevar adelante una relación o
grupo de jóvenes, de ONG juveniles que pueden dar un aporte en la materia. De manera que yo creo que, por supuesto, las dos van juntas. Tú no puedes, la forma de traer 60 jefes de Estado y de gobierno es dándoles un protagonismo. Pero cuando uno ve la verdadera diplomacia, la diplomacia vaticana, que es muy sabia, tú ves Parolin, que fue anunciado aquí, que es el secretario de Estado, va a estar una semana entera en Nueva York. Y la agenda de él no es una agenda cargada de intervenciones, sino que es el de reunirse con actores fundamentales. Y para reunirte tú, por ejemplo, con los jefes de Estado, tendría que estar Venezuela, el régimen, tendría que estar el jefe de Estado, porque un jefe de Estado no se va a reunir con un embajador, ¿no? Entonces, es aprovechar también un escenario en el cual el cabildeo es, si no más importante, tan importante como las intervenciones en la plenaria. Milos, gracias por acompañarnos hoy, gracias por estar en NTN 24 una vez más. Gracias, Idania, un saludo muy especial.